Hola, muy buenas. Seguimos con la unidad didáctica 2 de habilidades sociales, en este caso el proceso de comunicación. Bien, aquí tenemos el índice de los perdón, distintos apartados que vamos a tratar en esta unidad. Bueno, en primer lugar, hemos visto ya en la unidad didáctica 1 la importancia de las habilidades sociales en las personas, en los seres humanos. Es un rasgo que nos diferencia del resto de animales, pero para que eso se manifieste y tenga lugar, el verdadero rasgo y diferenciación entre el resto de animales es nuestra capacidad de comunicación, ¿no? Es lo que nos permite desarrollar el arte, la cultura, recordar historias, contarnos historias, inventarnos historias, transmitírnoslas, por tanto, aprender. Y en este proceso de comunicación hay dos vertientes, hay dos factores muy importantes. Es la comunicación verbal como tal y la comunicación no verbal, que iremos viendo a lo largo de la unidad. Bien, en primer lugar, un esquema básico de cuando todos hemos visto esto en el colegio, que es la comunicación. Pues la comunicación al final implica una persona que emite un mensaje y una persona que lo va a recibir. Implica un mensaje que se quiere transmitir, una idea, un concepto, un sentimiento. Entonces, en cualquier proceso de comunicación siempre nos encontramos una serie de elementos, ¿no? Como digo, estos elementos van a ser, por un lado, siempre un emisor y un receptor. Podrán ser varios emisores o varios receptores. Nos encontraremos un mensaje, será aquello que queremos transmitir, un canal por el cual transmitimos ese mensaje y el código que empleamos dentro de ese canal. El mensaje sería el contenido, el canal podría ser la voz, la radio, un correo electrónico, una carta, y el código sería nuestro lenguaje, en este caso el español o el castellano. Luego hay otra serie de elementos en cualquier proceso comunicativo, como pueden ser el ruido. Podría ser, en caso de una comunicación asíncrona, podrían ser interferencias por la mala señal del wifi, una persona que está hablando en una charla y está resfriada y no se le oye bien o no puede forzar la voz. Estamos en un aula y hay ruido en el aula de al lado, o están en obras en la calle y se oye el repiqueteo de las máquinas contra el asfalto, etcétera. Y luego, por otro lado, otro elemento fundamental es la retroalimentación. En cualquier proceso de comunicación debemos de tener en cuenta que la retroalimentación es fundamental. Esto se aprecia muy bien en el periodismo, cuando hacen entrevistas, sobre todo a personalidades o políticos, donde pues, durante la conversación vas haciendo preguntas que demuestren o comentarios que demuestren que estás siguiendo la conversación, que lo estás entendiendo a tu emisor, porque el que emite también debe recibir ese feedback de me estoy explicando correctamente. Para eso está la retroalimentación, para ir manifestando que se entiende, que se sigue el discurso, que se sigue el mensaje, bien por escrito o bien oral. Bien, en cuanto a la comunicación, tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la comunicación no verbal. Hoy ya hay muchos estudios que recalcan la significatividad que tiene en los procesos de comunicación, mucho más de los que nos creemos, ¿no? Que realmente expresamos más con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje no verbal, que con las propias palabras. Respecto a este tema hay una autora que tiene un libro que es La comunicación no verbal, se llama Flora Davis, que es bastante interesante y creo que lo podéis encontrar por internet. Es bastante interesante, como digo, de la importancia que tiene la comunicación no verbal y lo que habla de nosotros y cómo dice las cosas que no verbalizamos. Bien, dentro de la comunicación no verbal tenemos que diferenciar entre tres conceptos, ¿no? El paralenguaje, la kinésica y la proxémica. Bien, en cuanto al paralenguaje, serían los signos sonoros, los emocionales, los fisiológicos. Todos estos amplían o matizan
la información, el mensaje, el timbre, el tono, sisear, el ritmo, sudar, lágrimas, aportan un énfasis en algunos momentos a nuestra comunicación verbal. Sí, cómo jugamos con el timbre, cómo jugamos con el tono, más agudo, más grave, subimos o bajamos el volumen, el ritmo también, si hay lágrimas, ¿no? Esto en el teatro, en la interpretación, es clave, ¿no? Para acompañar correctamente el mensaje verbalizado con el paralenguaje que requiere la escena, la carga emocional de ese momento. Por otro lado está la kinésica, que estudia el movimiento, ¿no? El movimiento corporal con el que vamos acompañando nuestra expresividad, nuestro mensaje. Gestos, cabeza, o sea, gestos con la cabeza, con la cara, si lo inclinamos, no inclinamos, cómo miramos, si cruzamos con los brazos, cómo movemos las manos, si estamos así, no es lo mismo estar hablándoles así, ¿no? Transmite una interpretación implícita diferente a ese mensaje. También la manera de comer o de toser. Y por último, dentro de la comunicación no verbal tendríamos la proxémica, que hace un uso del espacio, ¿no? Lo que viene siendo un poco las distancias de personales, ¿no? Si estamos en un cuerpo a cuerpo, por así decirlo, en una conversación, la distancia que mantenemos con nuestro interlocutor, ¿no? Entre emisor y receptor. Esto hay distintos niveles en función de la confianza, puede ser más próxima, más íntima, más personal o más social y más pública, ¿no? Conforme se aleja. No es lo mismo cuando estoy hablando con un compañero o con un amigo, la proximidad física de las dos personas, cuando está hablando un profesor con un alumno en una clase presencial, ¿no? Tradicionalmente en los atriles o desde la pizarra, o ya si es una conferencia que estás ya en una tribuna, ¿no? Ese tipo de distancias influyen en la transmisión del mensaje dentro de la comunicación no verbal. Entonces, los principales componentes del lenguaje no verbal pues van a ser la mirada, la dilatación de las pupilas, la expresión facial con la que acompañamos nuestras palabras, la sonrisa, muy importante en cualquier proceso de comunicación, el movimiento, ladeamos la cabeza, variamos de posición, el cuello, el uso de las manos, las piernas, si estamos de pie, si estamos, cómo colocamos los pies, más abiertos, más cerrados. Normalmente más abiertos implican apertura, ¿no? Hacia la persona que nos está contando algo. Cuando nos ponemos de lado, esas piernas indican un poco más de rechazo, ¿no? Como una posición defensiva, ¿no? Como tradicionalmente cuando una persona te está contando algo que no te gusta, inconscientemente muchas veces cruzamos los brazos. No siempre cruzar los brazos es una actitud de defensa, ¿no? De protección, de negación ante lo que nos están diciendo. Otras veces también hay que interpretar el resto del cuerpo, que es una postura también de escucha atenta, de concentración sobre lo que estamos nosotros nos están contando. Bien, os recomiendo que veáis este vídeo donde habla de algunas de estos aspectos y la importancia que tienen en los procesos de comunicación. Los vídeos de esta autora, de Elsa Punset, que es la hija de Eduardo Punset, un divulgador científico muy importante de la televisión española, trabaja muy bien todo este tipo de la comunicación, de la psicología, y tiene muchos vídeos muy interesantes, ¿no? Ya habéis visto que creo que os puse ya alguno en la línea didáctica 1, así que os lo recomiendo. Bien, por otro lado, decíamos que en ese esquema inicial había unos aspectos que pueden ser barreras de la comunicación, pero también facilitadores, ¿no? En cuanto a esas barreras, pueden ser las barreras físicas, una falta de iluminación, si yo aquí tuviera menos iluminación, si no me vierais bien a través de la cámara, si hubiera interferencias o ruido de fondo, por teléfono las interferencias, la falta de mala señal o el wifi, si ahora estuviera funcionando mal la internet. Luego hay unas barreras psicológicas que pueden ser las que el receptor puede tener hacia su emisor en cuanto a las creencias o el estado emocional en el que se encuentra.
eso puede derivar en prejuicios, en estereotipos hacia la persona que nos habla, ¿no? Y restarle credibilidad, restarle veracidad, etc. Y por otro lado tenemos unas barreras semánticas donde el significado de los mensajes podría malinterpretarse, confundirse. Esto pasa muchas veces con la ironía, con el sarcasmo, cuando se usa mal o se abusa excesivamente de él. Bien, y por otro lado tendríamos los facilitadores, ¿no? Estos facilitadores van a ayudar a que se produzca una comunicación eficiente, ¿no? La escucha activa de manera comprensiva, acompañar la conversación, diciendo que demostrar que estamos ahí, que seguimos escuchando, que seguimos atentos, que estamos comprendiendo el mensaje de manera gestual o verbal, famoso, ajá, sí, entiendo, ¿no? En una conversación telefónica se utiliza más porque al no haber el contacto físico, el contacto visual cobra más importancia, pero es importante en todos los contextos comunicativos, ¿no? Un saber decir no también ante aquello que no nos desagrada durante las conversaciones, es manifestar si estamos de acuerdo o no estamos, o estamos en desacuerdo. Saber hacer y recibir críticas, pero siempre desde enfoques constructivos, no criticar, a mí eso no me gusta, eso es lo que sea, pues bueno, os voy a exponer por qué no me gusta, por qué crees que se podría hacer mejor, etcétera, ¿no? Saber empatizar, ¿no? Saber ponerse en la piel de nuestro comunicador, de nuestro emisor, para poder precisamente hacer esa crítica constructiva con mayor calidad. Elegir también los momentos adecuados, sentirse cómodo, agradable, elegir los momentos adecuados para iniciar la conversación. A veces hay que elegir bien el momento en que iniciamos una conversación, elegir también cuándo hay que acabarla, cuándo se puede estar alargando innecesariamente o perjudicialmente, plantear preguntas abiertas que no sean simplemente sí, no, a favor o en contra, que permitan esa exposición más constructiva o esa crítica más constructiva. Y por último, una búsqueda del consenso y de acuerdos parciales, ¿no? Los procesos comunicativos buscan comunicar a dos partes, a dos personas, por tanto, se debe llegar a un acuerdo, ¿no? Esa es la finalidad de la comunicación. Bien, esta es una actividad que programo para los alumnos presenciales, pero bueno, os animo a que, bueno, individualmente o entre vosotros o como con amigos o en familia, como queráis, la llevéis a la práctica, os llevará unos pocos minutos y es una forma también de interiorizar mejor los aspectos que estamos tratando en esta unidad didáctica. Bueno, con esto termino la primera píldora de la unidad didáctica 2 y continuaremos con la siguiente píldora. Un saludo a todos y a todas.